Vamos a analizar una situación muy especial. Aquellas personas que son aplicantes de asilo desean en algún momento tener otras opciones, sobre todo por las demoras en las entrevistas que pues se tienen estipuladas con los oficiales de inmigración, los oficiales de asilo. Pero en esta ocasión vamos a analizar si es factible llevar a cabo ese ajuste de estatus, no dependiendo del asilo como tal, sino de otro tipo de opciones, tales como una petición basada en el empleo. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Suscríbete también a nuestro canal para que estés atento y dale clic aquí a la campanita para que estés también al tanto de todas estas importantes informaciones y contenido que pues puede ayudarte a lograr este tan anhelado sueño americano. Y precisamente vamos a hablar hoy de las personas que están en los procesos de asilo afirmativo. Regularmente vamos a enfocarnos en aquellas personas que son aplicantes de asilo, si es factible que estas personas puedan beneficiarse objetivamente de una certificación laboral o una petición basada en el empleo. Así que hay que tener en cuenta muchos aspectos para este tipo de personas que están en estos casos, pues sobre todo de asilos y pues vamos a ver cuáles son las consecuencias, si realmente se puede hacer o si no se puede hacer, cuáles serían las alternativas. Esta sin duda sería la pregunta más importante. ¿Puede ese entonces aplicante de asilo ser peticionado por un empleador? Entonces tendríamos que analizar varios aspectos relacionados con esta situación. Y una de ellas básicamente es empezar a pues recordar cuáles son esos conceptos básicos. Este video es muy importante porque va a darle a usted un conocimiento fundamentalmente enfocado a una certificación laboral o a un ajuste de estatus basado en esa petición de empleo. Así que lo más importante que ustedes deben saber cuando ustedes solicitan o ustedes son peticionados a través de una visa de empleo o una petición basada en el empleo es que se dividen estos procesos en diferentes etapas. Estamos hablando más que todo de las visas o de las clasificaciones basadas en el empleo, la 2 y la 3. Por ejemplo, esta clasificación EB2 requiere de 3 fases, a no ser de que sea la National Interest Waiver, o sea, la visa de interés nacional que no requiere empleador. Pero cuando se requiere empleador, que estamos hablando de la EB2 o de la EB3, son 3 fases fundamentalmente: la certificación laboral, la petición de inmigrante y por otro lado el ajuste de estatus, o quizás también, como vamos a mirar aquí algunas opciones para estas personas que están en los asilos, el trámite consular, es decir, ese consular processing o trámite consular que se hace fuera de los Estados Unidos, por supuesto, para obtener la visa de inmigrante y posteriormente la residencia permanente. En general, los peticionarios, como les expresaba anteriormente, que presentan dichas peticiones EB2 o EB3, lo primero que deben hacer es obtener una solicitud de certificación laboral permanente aprobada por el Departamento de Trabajo o Department of Labor en nombre del beneficiario, que es usted quien está en el proceso de asilo. Es decir, las personas que son peticionantes son los empleadores en este caso. Los beneficiarios serían ustedes. Ahora bien, respecto de estas certificaciones laborales permanentes, ¿qué es lo que se debe demostrar? Primero que todo, el peticionario, es decir, el empleador, que es quien está llevando a cabo todo este proceso con el propósito de contratarlo usted, lo primero es que ese peticionario testió, es decir, probó el mercado laboral en ese ámbito territorial o geográficamente exclusivamente donde él tiene esa empresa, pues básicamente donde se encuentra la oferta de trabajo permanente. Se establece que no hay trabajadores americanos, estadounidenses, capaces, calificados o disponibles que estén dispuestos a aceptar la oferta de trabajo permanente. Y dos,
el empleo del beneficiario no afectará negativamente los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados de manera similar. Entonces, esta certificación laboral es emitida por el Departamento de Trabajo, la cual le permite al empleador contratar a un trabajador extranjero para trabajar permanentemente en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, para que ustedes sepan, antes que el empleador de los Estados Unidos pueda presentar la petición de migrante, que es la segunda fase, con el USCIS o Agencia de Ciudadanía e Inmigración, básicamente debe de acudir u obtener en el Departamento de Trabajo esa certificación laboral, la cual tiene como objetivo lo que anteriormente mencionábamos. Por otro lado, es muy importante que ustedes sepan que esa certificación laboral va seguida una vez sea aprobada de una petición de inmigrante y posteriormente de un ajuste de estatus o un trámite consular, como lo expresábamos también al inicio. Ese empleador puede pasar, vamos a ver ciertas hipótesis, puede pasar por el proceso de certificación laboral, fue aprobado perfectamente, usted como un aplicante de asilo pues está expectante allí dentro de esa certificación laboral. Muchas veces las personas dicen, no, en mi certificación laboral, no es su certificación laboral, es la certificación laboral del empleador con los propósitos que anteriormente describimos. Es decir, que un empleador puede pasar por ese proceso de certificación laboral para cualquier persona en cualquier momento, incluida una persona que esté dentro de un proceso de asilo, independientemente de donde se encuentren o cuál sea su estado. La pregunta entonces más importante sería no si pues aprueban la certificación laboral, sino que básicamente si se puede llegar al final del propósito de este proceso, el cual básicamente sería obtener una residencia permanente. ¿Cuáles son esos requisitos del ajuste de estatus? Por ejemplo, si usted está fuera de estatus, si recordemos que los requisitos fundamentales para ajustar el estatus son, primeramente, que usted esté físicamente en los Estados Unidos, eso lo expresa un artículo que se llama el 245A, y que básicamente usted tenga un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, que también tenga usted una petición y que esa petición esté basada en una disponibilidad de una visa específica que está dada, por supuesto, por un boletín de visas que es emitido por el Departamento de Estado. En este caso estamos enfocados más por la famosa I-140 o petición de inmigrante, que posteriormente a la certificación laboral se llevaría a cabo ese procedimiento, ese proceso de petición por parte de su empleador. Entonces, la Corte de Inmigración, si está usted en un asilo defensivo, no pudiese tener ese tipo de jurisdicción para hacer el ajuste de estatus bajo esas condiciones. Sin embargo, hoy en día hay algunas condiciones específicas que pudiesen ayudarlo a usted, que tenemos ciertos videos aquí en nuestro canal respecto de la desestimación de un caso. ¿Esto qué significa? Que el gobierno a través de la fiscalía pudiese desestimar ese caso y expresar, no, mira, como usted tiene una fundamentación diferente, es decir, tiene un alivio migratorio diferente, entonces la fiscalía opta por desestimar dicha acción en contra suya para que usted no sea deportado. Pero esto es solamente si la persona está en un proceso de asilo defensivo, es decir, no confundamos asilo afirmativo con asilo defensivo. En el asilo defensivo es donde se puede dar esa opción, que no vamos a hablar de ella en este instante. Por otro lado, también es esencial que ustedes sepan si ustedes han acumulado presencia ilegal, esas personas que, primero que todo, ingresaron de manera ilegal, pues obviamente no tendrían pues estas posibilidades de un asilo afirmativo, porque regularmente la persona que ha ingresado de manera legal es la que puede llevar a cabo un asilo afirmativo. Y por otro lado, esa persona que ingresó legal, ¿cuándo fue que llevó a cabo su asilo como tal? Es decir, ¿cuándo radicó esa aplicación de asilo? Lo hizo durante los 6 meses que tenía de legalidad, después de que haya entrado aquí a los Estados Unidos, haya sido admitido, haya sido inspeccionado y admitido, o lo hizo después de ese tiempo. Recordemos que hay unos castigos que están estipulados o basados en esa acumulación de presencia ilegal.
Por lo tanto, no puede visitar un consulado de los Estados Unidos porque entonces se encaminaría a un castigo, es decir, se dispararía un castigo una vez usted pisa fuera de los Estados Unidos. Entonces son aspectos que debe tener en cuenta. Pero ya para resumir, vamos a hacer este resumen muy importante que ustedes estén concentrados aquí. ¿Cuál puede ser la opción de ese aplicante de asilo? El aplicante de asilo afirmativo, recordemos que está todavía en USCIS, pudiese ajustar o pudiese mejor ir a hacer un trámite consular. Pues hay que tener varias preguntas y pues obviamente con base en un análisis que hace su abogado. Recordemos que esto que estamos hablando aquí no es un consejo legal, solamente es una opinión general y ustedes siempre es recomendable que acudan a un profesional, a un abogado, que tengan una consulta. Por ejemplo, nosotros podemos brindarle una consulta con mucho gusto, pero tiene costo y ustedes obviamente van a tener un análisis idóneo de un profesional para mirar si tiene otras opciones. EB2, EB1, EB3, a través de certificación laboral, a través de petición de inmigrante, de un empleador, etcétera. Es decir, hay que analizar caso por caso. ¿Es factible? Todo es factible, pero hay que analizar su caso. De manera general, una respuesta general, no es posible normalmente si usted está en un ajuste de estatus, llevar a cabo un ajuste de estatus. Si usted está en un asilo, llevar a cabo un ajuste de estatus a través de otras opciones pues distintas en lo que usted está en ese momento, que es el asilo como tal. Ahora bien, depende de cada caso en particular, como le expresé anteriormente, si existe la posibilidad o no de hacer un ajuste o de hacer un trámite consular, lo cual es muy importante que regularmente pues usted básicamente se llevaría o se encaminaría por ese sendero, por ese camino que sería el trámite consular. Pero ahí entramos a analizar algo muy importante y debe tener cuidado respecto de asistir a una embajada que esté situada en su país de origen, porque se supone que usted solicitó un asilo afirmativo basado en una persecución pasada que usted sufrió en ese país de origen. Entonces el oficial consular va a tener una interpretación digamos, como negativa respecto a esa actitud que usted está asumiendo de asistir a su país a una entrevista basada en una petición de empleo a sabiendas de que usted pues solicitó un asilo en los Estados Unidos por una persecución que usted sufrió ahí en ese país donde está ahora en una entrevista. Entonces, si usted, digámoslo así, si basado en los análisis que se realicen de su caso, usted puede llevar a cabo pues digamos, objetivo de una certificación laboral, luego petición de inmigrante y luego hacer de pronto un trámite consular, se tendría que hacer un withdrawal del case, o sea, se tendría que retirar ese asilo afirmativo de USCIS. Pero todo esto tiene que ser analizado muy bien y no se pueden hacer las cosas sin análisis jurídico y sin saber exactamente cuáles son las consecuencias, porque si usted retira un caso, pues obviamente queda sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de protección. Es importante saber cuándo se radicó la aplicación de asilo, repito, cuando estaba usted en estatus o cuando estaba ya fuera de estatus. Recordemos que usted tiene un año para llevar a cabo su aplicación de asilo. El asilo no otorga, esto es muy importante, un estatus legal. Lo que otorga es básicamente el gobierno, es como un periodo de estar aquí legalmente en Estados Unidos, en donde usted va a recibir el Social Security y también va a recibir un permiso de trabajo, pero no significa ello que está en un estatus legal como tal. Un video muy importante para que le des like a este material de contenido, puesto que es difícil de analizarlo, es difícil para usted la situación que está viviendo, porque tenemos casos inclusive de personas que nos han consultado que llevan hasta 10 años, 8 años, 7 años esperando para una entrevista con el oficial de inmigración. Entonces, tenemos que ver temas, como le decía anteriormente, prosecutorial discretion,
que tenemos videos aquí de prosecutorial discretion, pero ya es en asilo defensivo. Tenemos casos como este que estamos analizando hoy de peticiones basadas en el empleo. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que se han casado con ciudadanos americanos. Bueno, existen alternativas. Lo importante es que ustedes se asesoren de su abogado para efectos que miren otras alternativas. Definitivamente hay personas todos los días que nos llaman que están desesperadas por la situación en la que están de esperar 10 años y prácticamente se convierte como una cárcel gigante en los Estados Unidos porque no pueden ni salir de los Estados Unidos. Así que traten de buscar asesoría legal, un profesional para que analice su caso y finalmente pueda tener otros tipos de opciones. Muchas gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te recuerdo siempre suscribirte, darle clic a la campanita, dale like a este video para que se difunda esta información, que es un material de contenido que puede ser útil para ti o para quien lo pueda necesitar. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, acá desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Gracias.